Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos aquí a un nuevo webinar aquí de la mano con Solar Center y nuestro partner TCL Solar. El día de hoy tenemos una presentación muy interesante. Nos acompaña aquí el ingeniero Eduardo Gómez, él es Sales Director de TCL Solar y nos va a presentar el panel solar 720 watts, la nueva generación de módulos de alta potencia. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Me escuchas? Hola, sí, buenas tardes. Gracias, perfecto. Nada más antes de comenzar, comentarles a todos, por favor, que si tienen cualquier duda durante la presentación, la pueden ir dejando ahí en la sección de preguntas y respuestas y con mucho gusto las iremos contestando hasta el final de la presentación aquí con el ingeniero Eduardo. Sin más, ingeniero, deseo la palabra. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Buenas tardes, Eduardo Gómez. Un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Eh, Déjenme pues, comenzar hablando un poco de nosotros. Eh, Básicamente, tomar 2 minutos para hablar de TCL. ¿Quién es TCL? Pues es un conglomerado que lleva más de 40 años en el mercado, eh, en diferentes categorías. En la parte de electrónicos, pues tiene ventas por más de 40.000 millones de dólares anuales, más de 100.000 patentes a nivel global en todas sus categorías. Y bueno, pues una inversión enorme en la parte de investigación y desarrollo, presente en 160 países, y quizás más conocida como marca por otras categorías de producto como las televisiones y los monitores, donde es número uno o número dos, dependiendo de cómo se mida, tanto en la parte de televisiones propias como en la manufactura de pantallas para otras marcas, que es lo que se llama OEM, ¿no? El OEM. También es un jugador muy importante, somos un jugador muy importante en la manufactura de celdas. Eh, lo voy a decir desde ahora, en las celdas tipo G12, TCL es el fabricante número uno de este tipo de celdas, más de 200 gigawatts de celdas producidas, bueno, más que de celdas de wafers producidos en el mundo cada año. Pues además hay una inversión enorme sobre la marca y el ecosistema, digamos, de TCL. Hay patrocinios desde NFL, por supuesto, Juegos Olímpicos, eh, la, eh, digamos, copas de básquetbol, algunos equipos de fútbol importantes, eh, por ejemplo, el Arsenal en Inglaterra, la selección alemana y algunos otros más. Entonces, existe un buen conocimiento de marca de la empresa, ¿no? Y finalmente, hablando del tema o entrando al tema del negocio fotovoltaico, TCL pues funciona con una integración vertical importante, dado que está presente desde la fabricación de lingotes y obleas hasta las celdas, después los módulos y finalmente pues, todo el negocio de la distribución a nivel mundial, ¿no? Existen más de 10 centros de investigación y desarrollo a nivel, digamos, mundial. Decíamos, de las miles de patentes, hay casi 2.000 patentes que TCL tiene en la parte solar. Y bueno, pues tan solo en China pues ha instalado más de 7 gigawatts y 200.000 instalaciones diferentes. Entonces, TCL Solar tiene mucha experiencia a partir de la compra que hizo de SunPower, de los productos SunPower y de la marca Maxon hace algunos años, de primero como inversionista, después tomando el negocio comercial, especialmente de Maxon, junto con tecnología y la marca SunPower para el mundo, menos los Estados Unidos. Pues existe ya una enorme cantidad de instalaciones probadas a lo largo de muchos años, ¿no? Podrán ver que tenemos ya instalaciones muy grandes, tanto en Asia, por supuesto China, como en Europa, en Australia, en India, y bueno, un proyecto de 1 gigawatt que se instaló en Nevada, afuera de Las Vegas, que es un proyecto de 1 gigawatt con almacenamiento muy interesante para considerando las condiciones extremas del desierto de Nevada. Por supuesto, como marca estamos en el Tier 1, aparecemos como TCL o TZE desde 2025, aunque antes estaba con las otras compañías listada en el Tier 1. Si nos buscan, por ejemplo, la última lista del Tier 1 de Bloomberg, que es la medición financiera, salió hace, pues de hecho creo que esta semana salió la del Q3.
del 2026 y ahí estamos ya con una capacidad de producción de 35 gigawatts. Adicional a eso, la compañía acaba de adquirir la empresa DA Solar y con ello pues viene no solamente una capacidad adicional de producción, sino también una suma de tecnología adicional, sobre todo en la parte de back contact y otras tecnologías que tiene DA Solar. El, el portafolio que tenemos en todos los tamaños lo podemos resumir en tres tecnologías. Del lado izquierdo tenemos back contact, que es contacto trasero. En la parte central tenemos la tecnología TOPCon Half-Cut o media celda. Y después el TOPCon Shingle o Multicut, que ahora le llaman, ¿no? O un cortes en un tercio de celda. El día de hoy vamos a platicar sobre el panel 720 watts. ¿Por qué ese que es media celda, la tecnología Half-Cut? Porque es el panel más grande que tenemos ahora en el mercado en términos de generación de potencia. Y bueno, existe la tendencia en el mercado de que mientras más grande es el panel es mejor, sobre todo por un tema de eficiencia en el uso de estructura y de mano de obra. Entonces, pues lo que estamos presentando hoy es esto y comienzo por hablar un poco de las obleas o celdas, las obleas que se utilizan para fabricar la celda G12. ¿Por qué usamos la celda G12? Primero porque mientras más grande es el tamaño, en vez de una M6 o de G10, que son más pequeñas, que son como cuadrados más pequeños, mientras más grande es la celda, pues eso significa que en el panel solar habrá menos espacios con, digamos, menos cortes primero, menos espacios que al final son pérdidas de eficiencia y también menos conectores entre celda y celda. Por lo tanto, se aprovecha mejor la superficie del panel y al mismo tiempo se puede minimizar toda la complejidad que implica la conexión de las celdas. Entonces, ¿qué significa esto cuando podemos, digamos, aumentar la densidad de las celdas dentro del mismo área del módulo? Pues significa que podemos producir un poco más y eso, desde el punto de vista económico, hace una reducción en el costo levelizado de la energía, conocido como el COE, ¿no? También existe mayor potencia de salida, hasta 10 watts más por celda. Y bueno, pues para lograr esto se utilizan no solamente celdas o obleas muy delgaditas, sino también se busca minimizar el consumo del silicio. Finalmente es una eficiencia. Entonces, esa eficiencia también tiene un beneficio, un impacto ecológico, porque pues, genera más energía con menos producto, ¿no? O sea, es una medida de eficiencia. TOPCon, que es la tecnología pues, más, digamos, común, ¿no? La tecnología mainstream del mercado que le llaman, pues fue la sustitución o la evolución natural de los paneles monocristalinos, conocidos como monoper, que a su vez fueron la evolución natural de los paneles hechos digamos que eran de polisilicio, no eran monoper, sino simplemente pues un poco más, digamos, básica el proceso de fabricación y con menos pureza, ¿no? Entonces esto ha ido incrementando la pureza y después se usa un silicio tipo N, por eso también se llama N-type, pero al mismo tiempo el TOPCon lo que genera es una tecnología que se llama de contacto pasivado, y ahí lo que se busca es de alguna forma reducir o evitar la recombinación y aprovechar mejor digamos, la separación de cargas positivas y negativas cuando cae la luz solar y actúa sobre el silicio, porque al final es un semiconductor, y entonces buscar aprovechar mejor la generación de energía, ¿no? Bueno, pues aquí está un poco la explicación química, que no la voy a hacer, pero sí quisiera explicar un poco cómo se traduce esto en beneficios. O sea, ¿por qué escoger TCL Solar sobre otras marcas? Bueno, primero ya hablamos pues del tamaño de la empresa, de la industria, por supuesto hay un soporte enorme de la empresa en otras categorías, y al mismo tiempo es la única empresa que permite pues, crear un ecosistema, digamos, alrededor
la generación de energía por medio de paneles solares, pero también el consumo con una serie de categorías diferentes, como televisiones, monitores, tabletas, teléfonos celulares, etcétera. Ahora, a nivel de producto, el hecho de que TCL pues, tenga una integración significa que es un jugador muy importante dentro del grupo de los fabricantes, no solamente de paneles, sino incluso de wafers, como comentaba al inicio, ¿no? Entonces, si bien la producción de paneles hoy aparece con una capacidad en la misión de Bloomberg del Tier 1 con 35 gigawatts, pues nuestra capacidad de producción, hablando de celdas o de obleas tipo G12, de wafers más bien, estamos hablando de más de 200 gigawatts de producción, ¿no? Entonces significa que hay una influencia muy interesante en el mercado y por lo tanto hay la capacidad de poder aprovechar mejor la economía de escala. ¿Cómo se traduce esto en el producto y qué tiene que ver con la bifacialidad? Bueno, primero, nuestros módulos tienen una bifacialidad de 80%, que puede ser con un más o menos 5. ¿Qué significa esta bifacialidad? Pues en teoría es la capacidad que tiene un panel bifacial de poder absorber energía de poder absorber luz difusa por la parte trasera. Digamos que en condiciones ideales podría alcanzar a absorber hasta un 80%. Esas condiciones ideales en realidad no existen en la vida real, ¿no? Como nosotros estamos acostumbrados a trabajar, pero sí, mientras más grande sea el porcentaje de bifacialidad, quiere decir que el módulo está diseñado para poder absorber la mayor cantidad de luz difusa. Es decir, tanto la luz no directa del sol como de la luz que rebota de las superficies, de los techos básicamente, o de los pisos si están instalados en suelo, o incluso de otras superficies como otros paneles. También tenemos eh, un mejor comportamiento en cuanto a la temperatura. Seguramente ustedes recordarán que el coeficiente de temperatura, cuando ustedes ven una ficha técnica, siempre dice que el módulo fue probado en condiciones estándar, ¿no? STC, Standard Test Condition, y eso dice 25 grados de temperatura. Aquí la parte interesante es que esos 25 grados de temperatura no son de temperatura ambiente, es la temperatura en la superficie de la celda. Entonces, para que la temperatura en la superficie de la celda sea de 25 grados, significa que la temperatura ambiente debe ser mucho más fría. Entonces, estamos hablando de temperaturas, o sea, la condición estándar simula una temperatura ambiente probablemente de 10 grados, ¿no? O una cosa así, 10 grados centígrados, que es una condición que difícilmente alcanzamos en México, ¿no? Digamos, los inviernos son cortos, tendemos a ser digamos, territorios que tienen una temperatura más alta, promedio ambiente de 25 grados o 20 grados o incluso más en todo el norte y el sureste del país. Y entonces, ¿cómo se refleja esto o qué significa? Pues que mientras más sube la temperatura ambiente, existe cierto porcentaje de degradación, no de degradación, sino de producción menor de energía a causa del incremento en la temperatura de la celda o en la superficie del panel. Mientras más bajo es ese coeficiente de temperatura, significa que perdemos menos por cada grado adicional de temperatura. Lo que queremos idealmente es que ese coeficiente fuera más cercano a cero cada vez, ¿no? Antes, las tecnologías anteriores, si se acuerdan, hablaban de 1%, ¿no? 0.8, 0.5, y así vamos bajando, y entonces ya estamos en los rangos pues por debajo de 0.5%. Eso significa que perdemos menos, es decir, se comporta mejor el módulo produciendo más cuando la temperatura ambiente es mayor. También tenemos una garantía que, si bien se está volviendo el estándar del mercado, pues nos hemos caracterizado por buscar garantías más altas, ¿no? Hoy la garantía estándar de nosotros está en 15 años para el producto, 30 años para la potencia, e incluso hay algunos productos en otros territorios que tienen una garantía mayor del producto. Cuando se manejaban las otras marcas, por ejemplo, SunPower, se tenían hasta garantías todavía más altas. Y por supuesto, también hablando de TOPCon, nosotros buscamos que la degradación sea menor, digamos, por el paso del tiempo, que es a lo que se refiere con el paso de los años.
Pues primero la degradación en un producto bien hecho debe ser lineal. Es decir, debemos esperar que cada año pierda el mismo porcentaje de capacidad de producir potencia. Y entonces se hace una proyección a 30 años, pues el módulo debería estar produciendo más del 87% de su potencia original. Ahora bien, ¿eso cómo se hace? El primer año, pues la degradación es menor al 1% y a partir de ahí es 0.4% al año. Aquí no solo es importante lo que diga la ficha técnica, sino que haya evidencia y esté debidamente probado que sí ocurre así en la práctica. La realidad es que si ustedes consultan estudios externos de terceras partes, no de fabricantes, podrán ver que muchos de los módulos que se instalaron a lo largo de los años con una promesa en su ficha técnica de degradación de 0.5, ¿no? O cualquier porcentaje, en realidad se están degradando mucho más rápido. Y eso tiene que ver, por supuesto, no solo con la calidad del silicio y con la tecnología o el diseño, sino también con eh, qué tan estricto es cada productor en sus procesos de fabricación. Y TCL, bueno, pues a partir de su historia, desde que fue el primer, digamos, la primera empresa que se involucró en el mercado fotovoltaico, pues hace 40 años en China, más las adquisiciones que ha tenido de otras marcas, pues sí puede demostrar que hay módulos instalados que ya tienen más de 30 años, ¿no? Y que están funcionando. Entonces, es fácilmente comprobable que la degradación que nosotros estamos ofreciendo en las fichas técnicas se cumple o incluso es todavía menor, ¿no? Pero sí podemos garantizar que es lineal y que no va a haber sorpresas de degradación acelerada, que al final se traducen en que pasan algunos pocos años y los sistemas dejan de producir lo que se supone que deberían producir. Y entonces cuando se va y se hace la medición, pues sorpresa, ¿no? Todo está bien conectado, no es una falla del inversor, pero los paneles están produciendo menos de lo que se espera que produzcan porque la potencia se está degradando. Solo por explicar cómo está nuestro módulo TOPCon de 720 y toda esa familia, bueno, pues lo que tenemos son básicamente cómo se construye el circuito eléctrico. Son 6 subcadenas. Si vemos el módulo verticalmente, las 3 de arriba están conectadas como un circuito en serie, las 3 de abajo es otro circuito en serie, o sea, hay 2 series. Y lo que se muestra en A y B quiere decir que se conectan las series de arriba y las de abajo en paralelo. Entonces, con eso lo que buscamos es que haya un mejor comportamiento ante la aparición de sombras que reducen la capacidad de producción del módulo, ¿no? Y que a diferencia de otras tecnologías o de otros módulos, pues no se apague, digamos, la mitad del módulo cuando existe una sombra que afecte el circuito, ¿no? Entonces, tratando de dividir el circuito en más partes, se puede lograr un mejor comportamiento ante sombras. Y finalmente, en la derecha, lo que se está mostrando conceptualmente, bueno, existen 3 diodos de bypass, como que existen ahí por seguridad, ¿no? Aunque con el diseño del módulo deberían activarse muy pocas veces. Otro factor importante del que pocas veces se habla cuando estamos siempre en la pelea de, pues, ¿qué panel solar escoger? Usualmente consideramos el precio como el factor más relevante. Y por supuesto que el precio es un factor muy importante, pero no necesariamente es el más importante. Esto es como buscar el producto más barato con ese criterio para una carrera de resistencia, porque los módulos van a estar puestos en un sistema por 30 años, ¿no? Entonces debemos buscar también el módulo que pueda tener la calidad necesaria, que pueda tener los componentes adecuados y que sea confiable. Y cuando digo confiable me refiero no a lo que dice la ficha técnica, sino que haya un historial que demuestre o compruebe que los módulos se siguen comportando bien después de muchos años. Aquí es donde TCL tiene una gran ventaja. Y hablando de esta confiabilidad, ¿por qué es importante el encapsulante y por qué es importante entender que hay un impacto directo contra digamos, en la degradación? Cuando se utilizan selladores que no son los adecuados o incluso en el proceso de fabricación, el proceso de fabricación es como un sándwich, como aquí se ve.
donde pues se colocan los vidrios, se colocan los encapsulantes, en el caso de un bifacial, vidrio arriba, vidrio abajo, y en medio está, digamos, toda la cadena de las celdas con el silicio interconectadas. Pues ese sándwich se, se pone a una temperatura en un horno y justamente los encapsulantes van a hacer ese sellado con la temperatura y después hay un tiempo de enfriamiento, de curado que se llama antes de que el producto salga y se pueda empacar y salga de la fábrica, ¿no? Pasadas las pruebas de calidad. Eh, Nosotros somos muy cuidadosos en ese proceso de producción. No solo importa usar el mejor encapsulante, sino además darle el tiempo necesario de curado. Cuando se trata de acelerar el tiempo de curado, los encapsulantes no sellan bien. Y eso es causa de que ustedes vean paneles genéricos o de otras tecnologías que empiezan a mostrar eh, pues espacios que no están perfectamente sellados y se mete el agua, se mete el polvo y entonces eso no solo genera manchas, cambios en el color, sino eventualmente genera cortocircuitos y otros problemas, ¿no? Puntos calientes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No solamente en el proceso, sino también usando diferentes encapsulantes. Los más comunes son, bueno, el más común es el EVA, pero también se utiliza POE. El EVA, por supuesto, es un muy buen producto. El POE es todavía mejor en términos de calidad y duración. Y entonces lo que nosotros hacemos es una combinación de ambos y es lo que se llama EPE. ¿Por qué usamos ambos? Pues para combinar, hacer un balance, digamos, entre el EVA que tiene mejor desempeño en términos de costo y el POE que tiene mejor resistencia y mejor comportamiento en el largo plazo. Entonces, lo que hacemos es poner POE por la parte de arriba, EVA por la parte de abajo. ¿Por qué por la parte de arriba? Porque va a ser mejor poner el POE por arriba porque ese es el lado del módulo que va a estar más sujeto al, al efecto del medio ambiente, ¿no? ¿Y cuáles son los principales puntos del efecto del clima al medio ambiente? Pues primero la salinidad, la humedad, la lluvia, ¿no? Y por supuesto el polvo. ¿Qué logramos a través de utilizar estos dos eh, encapsulantes, EVA, POE y finalmente el EPE, que es como una mezcla de ambos? Pues lo que logramos es proteger mucho mejor el módulo, pero al mismo tiempo maximizar el balance con el desempeño económico. En la práctica, esto nos permite tener módulos que se pueden instalar cerca del mar. De hecho, la restricción es, o sea, lo que no puedes hacer es ponerlos sobre el agua, pero los puedes instalar en playas. Y esto, si ustedes revisan las pólizas de garantía de todas las marcas, van a ver que no todas las marcas cubren la garantía. Si en algunos casos te dicen esto se tiene que instalar a muchos metros, ¿no? Cientos de metros del mar o no, o la garantía se anula. Eso tiene que ver con el encapsulante que se utiliza. Pues en nuestro caso sí podemos hablar de confiablemente tener una mejor o poderlo instalar en ambientes muy salinos, ¿no? A 50 metros del mar. O sea, 50 metros y quitamos las playas es prácticamente no ponerlo sobre el agua. Entonces, el uso de los encapsulantes sí tiene o la calidad de los encapsulantes e incluso de la producción, como les decía, de poner en el horno el sándwich y de hacer el curado, sí tiene un impacto relevante sobre la vida útil del módulo a lo largo del tiempo. Y recuerden, esta es una carrera de resistencia, ¿no? Y todo eso no está escrito en la ficha técnica o no está explicado. Entonces, a veces cuando comparamos fichas técnicas solo vemos la potencia y vemos la eficiencia, pero no vemos en realidad cómo se van a comportar en la vida real. Y eso es un poco lo que nosotros queremos explicar, ¿no? Conceptualmente aquí está lo que decía, utilizamos EVA, POE y EVA, y eso es lo que da el EPE, que es el encapsulante que promedia ambos dos. ¿Qué es otra característica relevante e importante en el desempeño de los módulos? El vidrio. Nosotros utilizamos un vidrio de 2 milímetros, por supuesto térmico, reforzado, ¿no? Antirreflejante. Y lo que buscamos es que usamos el mismo vidrio, por cierto, en la parte frontal que en la parte trasera. Por lo tanto, lo que buscamos es no solo aumentar la resistencia y la durabilidad, ¿no? Sino además que haya mejor eh, desempeño ante las tensiones o las fuerzas que van a estar actuando sobre el módulo a lo largo del tiempo, básicamente el viento, ¿no? Entonces, eh,
el usar estos dos vidrios así garantiza una mayor vida útil. Es importante también mencionar que hay que ver el manual de instalación, cuando se considera la instalación del módulo en las estructuras de techo, también hay que seguir las recomendaciones de los fabricantes de la estructura, porque el producto puede estar muy bien diseñado, la estructura puede estar muy bien diseñada para las condiciones de clima o de viento, especialmente en el lugar donde se va a instalar, pero, por ejemplo, el usar un torquímetro no controlado o hacer un apriete sin torquímetro sí puede generar fisuras o daños en el panel, ¿no? O en la misma estructura. Entonces, es importante tener eso en cuenta, eh, porque hay una especificación de eso. Incluso viene en el manual de instalación, cualquier información la podemos proporcionar, cualquier duda que haya respecto a eso se puede ver. Incluso a veces nos preguntan sobre compatibilidades con sistemas de estructura. Tenemos muy buena relación con los... hola, ¿me escuchan ahí? Se sigue escuchando, Inge, perfecto. Perdón, algo pasó en mi pantalla que se movió. Eh, se, digamos, se hacen pruebas con los fabricantes de estructura más reconocidos, y bueno, buscamos siempre que haya, pues no solo la comunicación, sino compatibilidad entre los productos, ¿no? Para que ustedes tengan la confianza de que puedan instalar, pues con cualquier opción que ustedes, de estructura que ustedes decidan. Hablamos un poco de la corrosión y del ambiente salino. Eh, otras cosas que no se mencionan usualmente en la ficha técnica, pero son relevantes, ¿no? La sal, por supuesto, es uno para poder instalar en zonas costeras. Eh, Nosotros hacemos pruebas y hay una certificación de corrosión por amoníaco. ¿Cuál es la razón de esto? Cuando se instalan los sistemas fotovoltaicos aislados o híbridos o como sea en zonas agrícolas, o que son sistemas que van a apoyar pues algunas parcelas o sembradíos, eh, el fertilizante tiene amoníaco. Y eso con el paso del tiempo puede afectar o generar corrosión en algunos componentes. Por eso es que nosotros probamos los módulos y están testeados contra corrosión por amoníaco. Hay de hecho una norma, ¿no? La IEC 62716, y viene un valor ahí, que es lo que tiene que soportar el módulo. Entonces también tengan la confianza de que está aprobado no solamente para condiciones extremas de clima, por la salinidad, ¿no? Sino también pues condiciones donde el polvo o el uso de fertilizantes va a estar teniendo un impacto sobre el sistema fotovoltaico. Por supuesto, la resistencia al granizo es relevante. Nosotros probamos, perdón, ahí hay un typo en la postulación, en impacto está mal escrito. El granizo se prueban, pues ahora sí que pelotas de granizo, para asegurar que el módulo pueda resistir estas condiciones. Lo que todavía no probamos, pues es cuando existen algunos artefactos diferentes que caen a alta velocidad sobre los paneles, pero esos son zonas así muy específicas del país. Entonces, pues estos son algunos otros, digamos, factores que podemos mencionar que son ventajas de los módulos de TCL. Y aquí hay tres más que voy a tratar de explicar porque son muy importantes en el diseño de los paneles solares, aunque de esto nunca vamos a escuchar hablar en una conversación de por qué un módulo es mejor que otro. El primero es algo que se usa en el diseño del módulo. Ustedes saben que a mayor resistividad pues hay menor conducción de energía, mientras la resistividad es menor, hablando del silicio, pues hay una mejor conducción de energía, es decir, puede producir más naturalmente. Si nosotros vemos en la gráfica de la izquierda, lo que está mostrado es un wafer de silicio estándar, que no es el nuestro, y la resistividad primero tiene un rango más grande, o sea, puede ser mayor, digamos, está más fuera de control, pero todavía puede ser mayor, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Digamos, el rango llega hasta
2 probablemente ohms por centímetro, ¿no? En el caso de nosotros, como hay un muy buen control de la cadena productiva desde el silicio, y el lingote y la oblea, lo que se está buscando, o lo que se logra más bien, es que la resistividad primero esté más en control. Si se fijan, el rango es mucho más pequeño, y segundo, el promedio es más bajo. Entonces, eso nos permite asegurar que los módulos se van a comportar mejor que el resto, que digamos que otros módulos de otras marcas, porque se controla el rango de resistividad. Luego, el segundo es una medición que de verdad yo no sabía lo relevante que es para el desempeño para la tecnología de los paneles solares. Esto del tiempo de vida de los portadores minoritarios básicamente es cuando la luz solar llega, hay y digamos se proyecta en el semiconductor, en el silicio, hay una separación de electrones. Y esa separación de electrones, digamos que tiene un tiempo. Esos electrones, mientras están separados y empiezan a moverse, son los que generan la electricidad. Ahora, el tiempo en el que esos electrones se separan y se mueven es un tiempo muy corto. Mientras más corto es el tiempo, pues menos aprovechan para producir electricidad. Digamos que se vuelven a recombinar. Mientras más largo es el tiempo de vida que tengan esos portadores, el módulo va a producir más. Si ustedes se fijan en el promedio, diferentes wafers de silicio, pues, de otras marcas, los tiempos de vida de estos portadores, puesto en milisegundos, en microsegundos, perdón, pues es menor que el producto que nosotros utilizamos. Es decir, que el silicio que nosotros utilizamos permite que los electrones tengan más tiempo de vida y puedan producir más electricidad. Eso es tecnológicamente súper relevante para el desempeño de los módulos. ¿Por qué podemos lograr esto y no otras marcas? Porque nosotros fabricamos, como estamos integrados con toda la verticalidad de la cadena, tenemos control sobre la fabricación de los componentes que utilizamos, ¿no? No solamente compramos las obleas y ensamblamos los paneles. Y bueno, finalmente, pues desde el punto de vista del proceso químico, en la producción del wafer o de la oblea, lo que hay que cuidar es que haya la menor cantidad de oxígeno posible. Y como podrán ver, si lo medimos en partes por millón, pues las wafers tienen, digamos, un número menor o igual a 12, nosotros tenemos un número menor o igual a 11, es decir, hay menos oxígeno intersticial entre digamos, los espacios de la oblea, y eso significa que se va a comportar mejor en el largo plazo en términos de confiabilidad, ¿no? Entonces, estas son cosas que pocas veces hablamos, pero bueno, lo que quiero transmitir es que tengan la certeza de que los módulos están muy bien diseñados y tienen algunas diferenciaciones desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista, digamos, del soporte que la empresa puede dar a nivel mundial, ¿no? Y especialmente a lo largo de los años. O sea, una empresa que con diferentes cambios y movimientos, pero lleva pues muchos años dentro del mercado fotovoltaico, incluso que fue la primera empresa dedicada al ramo en China, desde 1960 y algo, o sea, con investigaciones y eso, bueno, eso sumamente relevante, ¿no? Para probar que lo que hacemos está bien hecho. Y bueno, hablando de certificaciones, porque todo esto hay que certificarlo, pues no solamente tenemos las certificaciones por ejemplo, de Bloomberg, el Tier 1, tenemos certificaciones de bancabilidad. Están todos estos, digamos, reportes donde TCL aparece en términos de bancabilidad y de indicadores financieros. Se utiliza Tube Rayland, que es uno de los laboratorios más socorridos en el mundo, y se utiliza DECRA para certificación de PAN files, ¿no? En el tema de confiabilidad tenemos Kiwai, PBL, tenemos auditorías de fábrica, algunas son relacionadas con la calidad, otras con los procesos, algunas de sustentabilidad. Por ejemplo, SEDEX es una auditoría de terceros que es voluntaria, es decir, uno va y la pide o participa en ello y miden diversas cosas
no del producto, pero de la empresa, ¿no? Desde la sustentabilidad del uso de los recursos hasta la inclusión, la diversidad, digamos, las prácticas laborales, etcétera, ¿no? Bueno, pues tenemos también todas las certificaciones de aseguramiento de calidad y también la parte de rastreabilidad, que en algunos casos de proyectos es un requisito. Oye, es rastreable, digamos, los componentes, básicamente se refieren al silicio, y qué tendríamos que hacer para saber de dónde viene y que no venga de malas prácticas, digamos, de trabajo. Eso se puede probar y se tiene porque estamos seguros de la sustentabilidad de lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues la información, nuestros productos, digamos, no solo cumplen con las normas, sino exceden en varios sentidos, como explicaba, desde el punto de vista de diseño de los componentes, la parte química, las pruebas y certificaciones y el respaldo de toda la organización, no solo de la parte solar, sino de TCL como conglomerado, incluso el respaldo financiero. Esta es la ficha técnica para del producto 720. Aquí abajo en letras pequeñas está el rango. El rango de este mismo producto es de 700 hasta 735. Lo que tenemos en el mercado en realidad hoy es 720 watts. ¿Sí? Y bueno, pues toda la información, incluyendo las certificaciones, la degradación de la que hablábamos, la garantía, y después pues los valores eléctricos del módulo considerando la potencia especificada, por ejemplo 720, y después considerando con un factor adicional de bifacialidad. ¿Por qué viene 5 y 10%? La realidad es que digamos, lo que se puede obtener en condiciones normales de esa luz difusa como un adicional de bifacialidad, pues usualmente va entre el 5 y el 10%, ¿no? Depende de la altura, depende de la altura del módulo, depende de la superficie donde refleje la luz, depende del color de la superficie, depende de varios factores. Entonces es muy razonable hacer cálculos eléctricos con 5 o 10%. En algunos casos puede lograr más, pero la ficha técnica trae estos valores, digamos, como referencia para el diseño de los sistemas fotovoltaicos. Están las curvas IV, y por supuesto están pues, los datos tanto de tamaño y especificaciones diferentes, cable, vidrio, contenerización, piezas por pallet, dimensiones del módulo, etcétera. Toda esta información y cualquier otra cosa que ustedes necesiten pues, está disponible a través de Solar Center, por supuesto. Pues esto es una breve descripción del módulo. La verdad es que quise hablar de todo lo que la ficha técnica normalmente no explica del módulo, ninguna ficha técnica, pero bueno, pues todo lo que hablamos antes se traduce en esto, ¿no? En el módulo ya puesto una ficha técnica, pero que ustedes sepan todo lo demás que hay atrás para respaldar esto. Y bueno, me quedo aquí, me detengo aquí. Muchas gracias. Pues quedo atento a preguntas o cualquier comentario de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Inge. Muchas gracias también a los que están haciendo las preguntas. Sí, tenemos un par de preguntas aquí en la sección de preguntas y respuestas. La primera sería, Inge, ¿cómo han visto el performance del panel en sitios con climas muy extremos y ya sea mucho calor o mucho frío? Sí, o sea, tenemos climas extremos. Pues tenemos instalaciones grandes en el norte del país, que es, digamos, la zona especialmente no solo cálida, sino desértica, ¿no? Muy seca. Comentaba que está esa instalación de 1 gigawatt en el desierto de Nevada, fuera de Las Vegas. Ese está del 2023, 2022, 2023. Y pues, además de ser una instalación gigantesca, es realmente una aplicación para observar, ¿no? Y el comportamiento ha sido buenísimo. En términos de frío, pues también comentar, los mismos módulos que vendemos en México son los que se venden en Asia, en Europa y en Australia, que también tiene un clima muy extremo, ¿no? Entonces, el desempeño, la verdad es que no hemos visto ningún tema de desempeño, incluso más bien es lo contrario, que la retroalimentación es que usualmente se obtiene más
más o mejor desempeño, ¿no? Ya medido en kilowatt hora producidos por día, se obtiene mejor desempeño que lo que se esperaba por diseño usando la ficha técnica. Entonces, sí, yo creo que o sea, está probado que el comportamiento es muy bueno y, y también es importante considerar que la bifacialidad, si depende del diseño y las condiciones, siempre nos va a ayudar un poquito. Perfecto, gracias, Inge. Otra pregunta sería, ¿la perforación de marco de aluminio es motivo de pérdida de garantía para estos casos, Inge? Sí, sí. O sea, en el manual de instalación están las recomendaciones de fijación, pero en ningún caso está permitida la perforación del marco. O sea, se pueden usar clips, se pueden usar clamps o otros sistemas de fijación. Pero si hubiera alguna duda específica o alguien tiene digamos, algún tema específico, pues con gusto a través de Solar Center nos pueden hacer llegar la consulta técnica y la sometemos a alguna revisión si es necesario, no hay problema. Perfecto, Inge. Otra pregunta es, para este tamaño de módulos de 720, ¿de qué capacidad debe ser el fusible o el interruptor que se debe colocar? Ah, estamos hablando del interruptor en corriente directa, supongo, antes del inversor, ¿de eso hablamos? Sí, correcto, en temas de protecciones ya para los strings de usando estos módulos. Ya, correcto. Bueno, pues, o sea, si hablamos del string y conectamos en serie, pues básicamente es el valor, digamos, del circuito abierto del módulo, porque se va a sumar el voltaje con la corriente, y eso hay que multiplicarlo por el factor de seguridad que nos pide la norma, ¿no? 1.25 o lo que sea. O sea, en este caso, la corriente de circuito abierto es 18.56 para el 720, ¿no? 18.56 amperes. Habría que multiplicarlo por 1.25 y sacar el cálculo del interruptor del terreno magnético. Sí entendí bien la pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias, Inge. Este, otra pregunta es, Inge, mencionabas que las celdas de este módulo son más grandes y eso afecta o beneficia en los puntos calientes que se generan cuando hay un sombreado parcial, por ejemplo, una lámpara o poste que pueda estar haciéndole ahí sombra que tape un poco el módulo y genere puntos calientes. ¿Esto es correcto? En realidad, el tamaño más grande de la celda mejora la capacidad de captación, ¿no? Porque hay menos cortes. Pues mientras más grande es la celda, pues hay menos cortes que entre celda y celda, a pesar de que sean muy pequeñitos, siempre es una superficie que no se aprovecha. Pues mientras más cortes haya, hay más espacios entre celdas que no van a producir. Entonces ahí ganamos. No necesariamente el que la celda sea más grande implica que se comporta mejor ante sombras. Más bien ahí el impacto va a ser, digamos, por la posición de la sombra respecto al módulo. Les mostraba en una diapositiva que el circuito eléctrico está dividido en 6 subcircuitos, ¿no? Los 3 superiores, si pensamos en el módulo vertical, que están colocados en serie, los de abajo que están colocados en serie y después se unen en paralelo. Entonces, más bien dependerá de eso. Y para eso están los diodos también, ¿no? Para evitar digamos, el calentamiento. Entonces estarán haciendo su función, pero no está, el tamaño de la celda no tendría que ver con el comportamiento ante sombra necesariamente. Gracias, Inge. Otra pregunta es, ¿qué información debe incluir un reporte técnico para que TCL pueda determinar rápidamente si un módulo es candidato a garantía, Inge? ¿Qué información debe tomar de cajón un instalador para iniciar el reporte? Sí, bueno, primero las fotos, la descripción del problema o la situación, el número de serie. Las fotos me refiero del módulo instalado. Eh, Esos serían los puntos básicos. Y a partir de ello, pues el área técnica puede requerir algún otro tipo de información, incluso algún tipo de prueba específica. Eh, pero sería lo primero. Perfecto, gracias. La última pregunta que ya tenemos aquí, a menos que llegue una más, Inge, es ¿cuál es el desempeño de carga mecánica ante vientos extremos o granizo y qué tipo de certificación o pruebas de carga pueden soportar estas dimensiones de panel? Ujú. Sí, bueno, ahí tenemos, o sea, la
La carga estática está en 5.400 pascales para el frente y 2.400 para la parte trasera. Eh, Eso está en algunas de las certificaciones que hacemos del módulo. O sea, hay una certificación de IEC para ello. Eh, puedo buscar el número de la certificación que no recuerdo ahora, pero ese es el valor establecido en la ficha técnica, 5.400 por la parte frontal y 2.400 pascales por la parte trasera. Había otra pregunta ahí, que no sé si estoy contestando todo. Sí, más que nada el tema de las cargas que había Ajá. y el tema también de la resistencia ante granizo, que también lo mencionaba usted en la presentación, nada más igual para dejarlo claro si alguno tenía la duda. Sí, la resistencia al granizo se prueba con granizos de 40 milímetros. Eso es lo que se prueba. El- Ahora, también necesitaría checar y se los puedo compartir después, cómo está la especificación de la prueba que se hace exactamente. Algo importante que, perdón, olvidé mencionar ahorita que preguntaban de la carga, ni este módulo ni ninguna otra, ninguna marca soportan el peso del instalador encima, ¿no? Ni para el mantenimiento. Todavía a veces ocurre y eso sí es un riesgo grande de ser microfracturas en el mundo. Claro, Inge, muchas gracias. Igual, hacer el comentario aquí de mi parte, igual cualquier duda un poquito ya más específica relacionados, con mucho gusto, como comentaba también el Inge, se pueden acercar a sus asesores comerciales de Solar Center, los pueden canalizar directamente con nosotros en el área de ingeniería y resolver cualquier duda más en específico que tengan. Sin más por agregar, nada más darle gracias a ti, Inge, por estar aquí y por dar la presentación, a todos los que se presentaron e hicieron sus preguntas también, muchas gracias. Y sin más por comentar, les agradecemos y tengan muy buena tarde. Gracias, Inge. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos.